Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Les damos la bienvenida a compartir junto a las hermanas trovadoras de la Eucaristía estos pequeños minutos de eternidad. Pero, ¿por qué mirar hacia lo eterno? Porque aunque nos rodee un mundo con situaciones y cosas temporales, nuestras almas son creadas para vivir en la eternidad. Y si olvidamos para dónde vamos, podemos dejar a un lado, prepararnos para vivir con Dios y aferrarnos a lo que no nos da la felicidad. Los santos reflexionaban mucho en la vida eterna y por ello cuidaban mucho sus decisiones y sus quehaceres. Pidamos a ellos que nos ayuden a valorar las cosas como debe ser y que no permitamos que lo que no perdura nos detenga en nuestro camino hacia Dios. Los protagonistas de nuestro catálogo divino en este 6 de junio son San Norberto, obispo; Santos Artemio y Paulina, mártires; San Besarión, anacoreta; San Seracio, obispo; San Eustorgio II, obispo; San Jarlato, obispo; San Claudio, obispo y abad; San Alejandro, obispo; San Hilarión, presbítero y egúmeno; San Colman, obispo; Beato Falcón, abad; San Gilberto, abad; Beato Bertrando, obispo y mártir; Beato Lorenzo de Villamagna, presbítero religioso; Beato Guillermo Greenwood, monje y mártir; San Marcelino Champagnat, presbítero religioso; Santos mártires Pedro Dung y Pedro Tuan, pescadores; y Vicente Duón, agricultor; San Rafael Guízar y Valencia, obispo; Beato Inocencio Gus, presbítero religioso y mártir. En este día conoceremos a un intrépido obispo mexicano que con la alegría y la valentía propia de su cultura cuidó de sus ovejas en medio de la persecución religiosa, dando testimonio valeroso de amor y fidelidad al Señor, llegando a ser el primer obispo latinoamericano en ser declarado santo. Él es San Rafael Guízar y Valencia. Rafael fue el séptimo de los 11 hijos de Prudencio Guízar y de Natividad Valencia. Entre sus hermanos, Antonio llegó a ser arzobispo de Chihuahua y tuvo 2 hermanas religiosas. Nació en Cotija, México, en el año 1878. Su madre lo formó en la fe junto a sus hermanos con ejemplos concretos de misericordia y fraternidad con todas las personas y con frecuentes momentos de oración familiar en los que se afianzaron profundamente los valores religiosos. Con un talento artístico innato, aprendió a tocar acordeón y otros instrumentos, y con su carácter vivaz, llenaba de alegría a quienes compartían con él. Rafael perdió a su mamá cuando tenía 9 años. Aprendió sus primeras letras en la escuela parroquial de su tierra natal y más tarde en un colegio que fundaron los padres jesuitas en la hacienda de San Simón en los alrededores de Cotija. Pronto se puso al servicio de los sacerdotes de su pueblo como monaguillo, y en medio de su crianza en las labores del campo y un fuerte entorno comunitario, este hombre de Dios solicitó su ingreso al seminario de la diócesis de Zamora en el año 1894 a los 16 años. Su generosidad se manifestó siendo un joven seminarista, con el afán de ayudar a varios de sus compañeros a pagar sus útiles y gastos. Vendía dulces y helados. Fue ordenado sacerdote en 1901 con 23 años de edad, y el 6 de junio de ese año, que era Corpus Christi, celebró su primera misa en su parroquia. Recién ordenado, el padre Rafael comenzó a acompañar a su obispo José Cázares y a su obispo auxiliar en sus visitas pastorales, aprendiendo de Monseñor Cázares a convertir en misión cada visita pastoral. El padre Rafael fue designado director espiritual del Seminario de Zamora y catedrático de Teología Dogmática.
También fue nombrado canónigo de la catedral. Como activo misionero, involucraba a los alumnos del seminario y les enseñaba a la vez el arte del apostolado. Fundó una congregación religiosa puesta bajo el cuidado de Nuestra Señora de la Esperanza. Esta obra duró poco debido a las difíciles circunstancias del país en materia religiosa en su tiempo. Un gran enamorado de Jesús, Eucaristía y la Virgen María, el padre Rafael dedicaba sus misiones a compartir la devoción de estos grandes amores con sus fieles. Él decía: ¿Cuánto nos ama el Redentor del mundo? Si nosotros supiéramos corresponder a su infinita ternura, ¿habría tanta frialdad en el corazón del hombre? A todos los pueblos que llegaba, siempre predicaba la doctrina cristiana, inspirado en un práctico catecismo que él mismo compuso, adaptado sobre todo para los sencillos de corazón que muchas generaciones han usado para aprender. Y es que podríamos decir que su actividad pastoral se centraba en ganar almas para Dios. En medio de las balaceras frecuentes en tiempo de la Revolución del año 1910, el padre Rafael fue perseguido a muerte. Se disfrazaba de vendedor italiano de baratijas, de músico, de médico homeópata, para poder pasar desapercibido y acercarse a los enfermos, a los heridos agonizantes por las calles, a darles la absolución sacramental y, si podía, la sagrada comunión que llevaba escondida con él. La creatividad y el ingenio eran su toque especial de los que se valía para llegar al corazón de todos y hablarles de Jesucristo. Sufrió varios destierros de su patria, y en todas partes donde se encontraba su amor por las almas le transformaba en un gigante de la caridad y el amor al prójimo, dando todo lo que tenía a favor de los desposeídos. Pasó por el sur de los Estados Unidos, Guatemala, Colombia y Cuba. Mientras estaba desterrado en Cuba, después de haber sido nombrado misionero apostólico, fue designado obispo de Veracruz y fue consagrado episcopalmente por Monseñor Tito Trocky en 1919. Iniciando en el año 1920, se embarcó hacia Veracruz y llegando a la ciudad de Xalapa, tomó posesión de su sede el 9 de enero de 1920. Recién llegado, Monseñor Rafael se encontró con los estragos de un gran terremoto que había dejado muchos afectados, a los cuales brindó todo su apoyo de pastor, con su predicación y elementos básicos que entregaba generosamente en sus largos recorridos. Decía el pastor: El alma se nutre con la verdad, de la misma manera que el pan material da la vida al cuerpo. Un gran aspecto de su labor episcopal fue el impulso al seminario diocesano, para aumentar las manos laboriosas en la obra del Señor, manteniéndolo abierto y cambiándolo de lugar a Ciudad de México, con tal de no dejar su diócesis sin pastores. Fue el único seminario que estuvo abierto durante 15 años durante la persecución, llegando a tener 300 seminaristas. Rafael predicaba en las parroquias, enseñaba la doctrina, legitimaba uniones, pasaba horas en el confesionario. En la época de los cristeros no permitió que se levantaran los veracruzanos en armas. Siendo obispo empezó a sufrir calumnias, vejaciones, destierros y hambre a causa de la agresiva persecución religiosa. Sin embargo, decía valeroso: Si oramos con rectitud y con el único fin de agradar a Dios, cumplimos fielmente nuestros deberes con la Madre Iglesia. Los fieles encontraron en él un ejemplo de caridad, pobreza evangélica, humildad, obediencia y espíritu de sacrificio. Él iniciaba su día con una hora de oración, aunque se puede decir que su vida entera fue una oración. Escondido en Ciudad de México, seguía velando por proveer la caridad entre los fieles y conseguir bienes para sostener el seminario que protegió con todo vigor. Enfermo de varios padecimientos, Rafael Guízar falleció el día 6 de junio de 1938 en la Ciudad de México. Sus restos fueron sepultados en Xalapa, sede de su diócesis, en medio de la gratitud de su feligresía.
Fue beatificado por San Juan Pablo II en 1995 y canonizado por el Papa Benedicto XVI en el año 2006. Oremos a Dios para que este ejemplo de un humano y polifacético pastor nos motive a dar todo por vivir y compartir la fe. Oh Dios, que en San Rafael Quisar y Valencia nos ofreces un modelo de fidelidad al Evangelio y de pastor según el corazón de tu Hijo. Concédenos por su intercesión vivir gozosos nuestra vida cristiana y obtener las gracias que te pedimos y tú bien sabes que necesitamos, para que así podamos servirte en nuestros hermanos mediante la entrega generosa de la vida de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Rafael nos deja este hermoso consejo. Continuemos con nuestros ojos fijos en el cielo, ya que Dios forma toda nuestra esperanza y por muy tarde que sea, llegaremos a Él si no nos apartamos de la cruz. Buscar un presente perfecto donde todo sea cómodo, nos guste y nada nos produzca queja es tal vez el mayor bloqueo que tenemos para vivir una vida espiritual profunda. El cristiano es aquel que aprende a mirar la realidad tal y como es y acepta su cruz de cada día, la toma y hace lo mejor que puede para llevarla con alegría. Pero es por ello que nuestros ojos deben mirar al cielo, tener un horizonte claro en la vida, donde Dios es el centro, nos da la capacidad de enfrentar el sufrimiento con paciencia y valentía. No tengamos miedo de sufrir, porque si no, tendremos miedo de vivir. San Rafael Guízar y Valencia, ruega por nosotros.